Buenas hermanas, estamos finalizando ya casi nuestro recorrido a través de este estudio. Sea libre, encuentre la verdadera libertad. Cristo. Cristo es nuestra libertad y Él ya nos liberó. Nosotros como seres humanos somos las que no permitimos que eso sea diario, cada instante de nuestras vidas. Esa es nuestra naturaleza de la carne. Por tanto, vamos a orar. Padre mío, te doy gracias por este momento que podemos tomar, Señor, para meditar en tu palabra, en lo que tú dices, eh, eh, lo que nos aconsejas, lo que nos diriges, lo que tú deseas para nosotras, Señor. ¿Cuántas veces hemos escuchado todas estas palabras? Hemos leído todos estos versículos, hemos escuchado predicaciones, Señor, y como humanos, Señor, lo olvidamos. Señor, te damos gracias porque tú nos ayudas a recordar las cosas que tú quieres de nosotras. Te damos gracias y te oramos, Señor, para que este estudio nos ayude en nuestras debilidades. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos en las últimas millas para recorrer este camino que hemos estado recorriendo junto con el libro de Beth Moore. Y nuestra meta es aminorar el paso y reflexionar sobre 5 formas en que se muestra la gloria de Dios. Eso es lo que vamos a ver esta semana, que voy a leer el título de la semana 10 acá, de nuestras últimas 5 semanas, porque nosotros vamos como en la 36. Las hemos hecho continuamente como si fuera cada uno de los días. Entonces dice que el gran tema es para gloria suya. El primero fue que somos plantío de Jehová, el segundo para mostrar su nombre y el tercero para mostrar su gloria. Entonces vamos a hablar de la gloria de Dios. Ahora estudiemos el cuadro de nuestro segundo beneficio. Recuerdan que estamos recordando los beneficios de nosotros estar en comunión con el Señor. ¿Cuál es el beneficio de nuestra relación de pacto con Dios? Entonces, el número 2 es precisamente glorificar a Dios. El primero es conocer a Dios y creerle. El segundo, glorificar a Dios. El tercero, hallar satisfacción en Dios. El cuarto, experimentar la paz de Dios. Y el quinto, disfrutar de la presencia de Dios. Esos son los beneficios que Dios quiere que nosotros disfrutemos cada momento de nuestra vida cristiana hasta cuando Él nos llame a nuestra última morada o venga por nosotras. Cuando estudiamos este beneficio, el número 2, definimos la gloria de Dios con esta frase. La gloria de Dios es la forma en que Él se hace conocer o se muestra poderoso. Cuando Dios desea glorificarse a través de una persona, prueba quién es Él, haciendo que esa persona sea la que de otra manera Él haciendo que esa persona sea lo que de otra manera sería imposible o haga lo que de otra manera sería imposible. Un ejemplo de personas que viven más allá de sus respuestas humanas aparecen en 2 Corintios 4, 8 al 9. En una palabra, escriba en el margen cómo caracteriza usted a estas personas. Vamos a abrir nuestra palabra en 2 Corintios 4, del 8 al 9. 4 del 8 al 9. Voy a leer desde el número 7, aunque ella nos pide después que leamos desde el número 7. Dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotras. Que estamos atribuladas en todo, mas no angustiadas, en apuros, mas no desesperadas, perseguidas, mas no desamparadas, derribadas, pero no destruidas, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos.
porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Entonces, dice que tratemos de sintetizar eso que dice allí en 2 Corintios 4, 8 al 9 en una palabra. ¿Qué caracteriza a estas personas? Pues a estas personas las caracterizan definitivamente parte de lo que es la paz de Dios. Ellas dicen que están atribuladas en todo, pero no angustiadas, en apuros, pero no desesperadas, perseguidas, mas no desamparadas, derribadas, mas no derribados, mas no destruidos. Y sin lugar a dudas que eso es lo que nos pasa a nosotras a diario. Y esa es la lucha en la que debemos estar, permitiendo que el obrar del Señor en nosotras produzca exactamente lo contrario de lo que nuestra naturaleza pecaminosa normalmente hace. Y nos dice que luego leamos versículos anterior y posterior de este pasaje. Y que según estos dos versículos, ¿por qué muchas veces Dios insiste en llevarnos más allá de nuestras limitaciones humanas? Yo ya lo leí y Él quiere sin lugar a dudas, escribir esto para probar que somos para gloria suya, para que la excelencia del poder de Dios, del poder sea de Dios y no de nosotras. Porque nada lo hacemos por nuestra fuerza, sino que Él es el que obra en nosotras y Él es el que produce ese fruto de ser atribuladas, pero no angustiadas, en apuros, mas no desesperadas, perseguidas, mas no desamparadas, derribadas, mas no destruidas. Gracias al Señor porque Él es el que hace la obra. Nosotras simplemente no lo podemos hacer. Él es el que hace todo en nosotras. Naturalmente, dice la autora, siempre que glorificamos a Dios probamos que somos para gloria suya, pero hoy quiero pintar un cuadro de una vida que realmente no le niega nada a Dios. Una vida a través de la cual Dios hace algo que solo Él puede hacer. Vamos a ver cómo he liberado el más cautivo de los cautivos. Esperé deliberadamente hasta ahora para ver el primer registro bíblico en relatar las aventuras de cautivos que son liberados. Volvamos a la máquina bíblica del tiempo, hasta la tierra de Egipto, y escucharemos los gemidos de los israelitas, el pueblo de Dios sujetos a un cruel cautiverio. Lea cada porción del pasaje y luego póngale un título. Complete las preguntas o actividades siguientes. La primera que vamos a leer es Éxodo 2, 23, 25. Devolvámonos al Antiguo Testamento. Éxodo. Aquí está el libro de Éxodo. Y nos vamos al capítulo número 2 del 23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron y subieron a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, ¿cómo llamaríamos a esta porción de la palabra? Yo le coloqué, reconoció a sus hijos. ¿Qué piensas que significa la palabra se acordó? ¿Es que Dios se olvida? No, Él no se olvida. Prácticamente cada vez que vemos que Dios se acuerda de algo o alguien en la Biblia, es que se mueve para actuar a favor, como en Éxodo 3:8. Se acordó de ellos, así que descendió a rescatarlos, pero desea escucharnos clamar específicamente por su ayuda. Dios nunca deja de oír ni un gemido ni un llanto de sus hijos. Siempre tiene una misión de rescate planeada. Cuando llegue el momento justo, Dios actuará a favor de sus hijos. Dios cumple su palabra. Creo que cada uno de nosotros ha estado en Egipto en un momento u otro. Los israelitas sufrieron 400 años de esclavitud. Quiero compartir algo personal respecto de reconocer a sus hijos. Ese es mi anhelo, de que reconozca el clamor de nosotros como padres, Héctor y yo, orando por nuestros 2 hijos inconversos,
por Daniel Felipe y por Ana María. Y sé que así hay muchas, pero Él quiere que nosotras clamemos y Él escucha nuestro clamor. Y como dice aquí, Dios actuará al favor de sus hijos. Y es en el momento que Él disponga. A pesar de que yo quisiera que fuera hoy, debemos esperar en Él. Luego leamos Éxodo 12, 21, 30. Éxodo 12. Éxodo 12, 21 al 30. Dice así. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dentil y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente, así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. El título que lo coloqué a esta porción de la palabra es Liberación de sus hijos. A través de ese marca en los dinteles, empezó la liberación de sus hijos del cautiverio de Israel. Si es de corazón tierno, esta escena es difícil de imaginar, pero recuerde que Dios mira al corazón. Él sabía lo que costaría la liberación de sus hijos. Un día, Él entregaría la vida de su propio hijo para que cualquier cautivo, judío o gentil, pudiera ser libre, como tú y yo. Al poner el plan en marcha, Dios también demandó que su pueblo estuviera preparado. Creo que lo mismo se aplica para nosotras. Dios envió a Cristo a liberar a los cautivos, pero sin duda Él exige que estemos atentos y preparados. Él desea que nunca olvidemos que el perfecto Cordero de Dios derramó su sangre para que nosotras pudiéramos ser liberadas. No tenemos puerta de escape a menos que el dintel haya sido marcado con la sangre de Cristo. ¿Ya lo hiciste? Éxodo 12, 31 al 36. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, y idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. ¿Cuál es el título de esta? La salida con riquezas. Ahora la aplicación se vuelve divertida. La palabra despojaron en hebreo es natsal, que significa arrebatar. Cuando Dios libera a sus hijos, estos nunca tienen que escapar por poco.
Los israelitas no eran más que unos pobres esclavos en Egipto, pero cuando Dios los libró, ellos salieron con toda riqueza de los egipcios. Podemos trazar un maravilloso paralelo de este hecho en el clásico Manantiales en el desierto. La señora Coleman expresa este maravilloso fenómeno mejor que yo. El Evangelio está dispuesto de tal manera y el don de Dios es tan grande que podamos tomar a los mismos enemigos que luchan contra nosotros y las fuerzas que están preparadas para asaltarnos y hacer de ellos escalones que nos lleven hasta las mismas puertas del cielo, a la presencia de Dios. Dios desea que cada uno de sus hijos sea más que vencedor. Sabemos que cuando un ejército es más que vencedor, es muy posible que saque al otro del campo, tome las municiones, la comida y las provisiones y se apodere de todo. Hay un botín que tomar. ¿Lo ha tomado? ¿Lo has tomado? ¿Cuándo pasaste por ese terrible valle de sufrimiento? ¿Saliste con un botín en las manos? ¿Cuándo esa herida te golpeó y pensaste que todo había terminado? Confío tanto en Dios confío tanto en Dios, eh, confiaste tanto en Dios que saliste, em, a pesar de salir golpeada, saliste mejor de lo que entraste. Ser más que vencedor es tomar el botín del enemigo para apropiárnoslo. Lo que él había planeado para destruirlo, tómalo y apropialo para ti. Y hace una pregunta. ¿Saliste de tu Egipto, de tu tiempo de esclavitud, con despojos del enemigo? ¿Le asestaste un golpe ofensivo al enemigo, permitiendo que Dios te sacara de la cautividad, siendo el doble de la persona que era cuando entraste? Sin lugar a dudas, el Señor obra en una forma maravillosa. Cuando estamos en esos momentos de valle y de angustia, Él no sé cómo nos hace salir victoriosos a pesar de todas las circunstancias que sucedan. Aún si el desenlace no es lo que uno desea. Y aún eso, el Señor produce en nosotras paz en medio de las tormentas. ¿Qué prometió Dios en su pacto con Israel en Génesis 15:14? En Génesis 15:14, Él prometió lo siguiente. Génesis 15:14. Mas también la nación a la cual servirán juzgaré, y después de esto saldrán con gran riqueza. Una promesa que hizo el Señor al pueblo de Israel y que lo hace a cualquier cautivo. No lo olvides, lo que Dios dio a la nación de Israel en sentido tangible, casi siempre podemos verlo aplicado a los creyentes del Nuevo Testamento en sentido espiritual. Él desea sacarnos de nuestros tiempos de cautividad con sus riquezas. Lea una vez más Éxodo 12:35 y complete los siguientes espacios. Entonces vamos a leerla. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Dice que en unos momentos veremos también que escaparon con piedras preciosas. Recuerde, en la esclavitud no tenían nada, pero al liberarlos, Dios les dio riquezas. Leamos 1 Corintios 3, 12, 13. 1 Corintios 3, 12 al 13. Perdón. Y sobre este fundamento,
Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno, se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Y dice la autora: Dios desea hacer obras en nuestras vidas que soporten las llamas de las pruebas de fuego. La madera, paja y heno de estos versículos representan obras que se queman instantáneamente cuando inicia el incendio. Son los que son el ignition de un incendio. El oro, la plata y las piedras preciosas representan obras que perduran. ¿Comprende usted que no tiene por qué escapar de la esclavitud sin ningún provecho en sus manos? Después de todo lo que el enemigo le ha hecho sufrir, tome su botín. Permita que Dios le haga salir de su tiempo de cautividad con oro, plata y piedras preciosas, más fuerte que nunca, porque en su debilidad Dios se hizo fuerte, más amenazante para el reino de las tinieblas de lo que jamás haya soñado Satanás. Róbele al ladrón que vino en contra suya para robar, matar y destruir. No solamente reclame el terreno que había rendido, Dios desea ampliar sus límites y enseñarle a poseer tierras que nunca soñó que existieran. Haga que el enemigo pague por planear en contra con tanto odio. Arrebate el botín. Y yo escribí aquí, como les compartí hace un rato, Daniel Felipe y Ana María. Por favor, utilice el espacio a continuación para escribir cuál fue su botín. No se siente incómodo al hacerlo. Usted está alardeando en el Señor su Dios. Gracias a su poder, usted ha escapado más rico de lo que era antes. Y voy a contar también un pequeño testimonio, nada muy personal, sino algo material respecto de mi trabajo. Y me hizo recordar la salida de un edificio en el que yo trabajaba, donde está el director y estaban todas las altas élites de ADOT. Y me pasaron al laboratorio, que es como un cajón, digo yo, un cajón escondido debajo de un freeway. Y salí de allí a una oficina que nunca imaginé y llevé conmigo los cuadros que compraron y que desecharon las personas que trabajaban conmigo. En esa oficina estaba en la puerta de la oficina. Era la recepcionista. A pesar de que no era la recepcionista, yo tenía otro cargo, pero me tocaba de recepcionista. Salí con las cosas que ellos abandonaron y que dejaron luego de que toda esa oficina, nadie quedó, solamente yo. Gloria a Dios. El Señor me llevó a este lugar fuera de la puerta del frente y me escondió bajo sus alas. Y ahora me ha dado la oportunidad de trabajar desde la casa. Lo escribo y no lo puedo creer. Gloria a Dios. Muchos salieron y el Señor me conservó en mi puesto con un ajuste de salario cuando no se podía dar. Gloria a Dios. Y dice: oh amiga, te ruego que entregues a Dios tus fracasos. Entrégale tus periodos de esclavitud más terribles, tus derrotas más humillantes. Solo Dios puede utilizarlas para hacerte una guerrera mucho más poderosa de lo que hayas podido soñar. Vamos a leer Éxodo 35, 4, 29. Éxodo 35.
Éxodo 35, 4 al 29. Ok. Dice así. Y habló Moisés a toda la congregación y de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá Jehová. Oro, plata y bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado: el tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas y todos sus utensilios y el pan de la propiciación, el candelero de alumbrado y sus utensilios, sus lámparas y el aceite para el alumbrado, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para entrar del tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado de bronce y sus varas y todos sus utensilios y la fuente con su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus bases, la cortina de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo, las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. El pueblo y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes, y toda clase de joyas y de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo o pieles de tejones lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino, y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabras. Los príncipes trajeron piedras de onís y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, y las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción y para el incienso aromático de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hicieran, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. ¡Qué belleza! Y yo le llamo esto el pacto con Dios. No olvide que los israelitas prácticamente no tenían posesión alguna en Egipto. ¿De dónde sacaron el oro, la plata, las telas que se mencionan en todo Éxodo en este capítulo 35? De los egipcios. Si usted dijo que era botín de los egipcios, ha dado en el blanco. Los israelitas reinvirtieron su botín ofreciéndolo directamente a Dios. Un Dios que puede tomar un par de peces y panes y multiplicarlos para alimentar a miles de personas. Un Dios de dividendos increíbles. Muy bien. Puedes hacer también tu propio paralelo y pensar en cómo puede una persona reinvertir el botín que la ha sacado de la cautividad. Ella comparte algo de su testimonio aquí y dice: cuando yo era pecadora, bueno, todavía sigue siendo pecadora, cuando no se había arrepentido, Cristo murió por mí. Él escuchó el gemir de mi esclavitud autoinfligida, y Él y el Dios del universo, su santidad, su majestad, miró mi fealdad y me sacó en libertad de lo que estaba cautiva. Hubo botín, amado. Usted lo está viendo delante de sus propios ojos. En este mismo instante, este libro, valga lo que valga, no es más que un botín. Cada línea de este libro es lo que Dios me permitió sacar de mis periodos de humillación en Egipto.
Yo merecía ser colocada en un estante y simplemente vivir con paciencia mi tiempo restante hasta llegar a la gloria del cielo. Pero en cambio, Dios prefirió usar las mismas cosas que Satanás usó para vencerme, para enseñarme cómo no derramar mi vida nuevamente a Dios. Él es la única razón por la que sobreviví y aún más por la que prosperé luego. Querida amiga de Dios, tú también puedes mostrar la gloria de Dios cada vez que tomas el botín de tu Egipto y lo ofreces nuevamente a Dios para su gloria. Si tú ya te has arrepentido y escapado de Egipto, no te quedes con la cabeza baja. Dios obligará al enemigo a que le dé el botín. Si tú no tienes la cabeza levantada, mirando hacia arriba, con expectativa, y de pronto tú lo recibirás. Y dice, quiero compartir una palabra final de mi testimonio. Algunas veces no siento deseos de ser vulnerable o transparente. No importa cuánto esto pudiera ayudarme. Algunas veces simplemente quiero olvidar que estuve en Egipto. Algunos días quiero actuar como si siempre hubiera hecho las cosas bien. Algunos días no deseo dar, deseo recibir. Y algunos días simplemente no quiero que nadie se meta en mis asuntos. Los periodos que pasé en Egipto son muy dolorosos para recordarlos, son vergonzosos para admitirlos, no dejan nada que los demás puedan admirar. Algunas veces pienso que simplemente no puedo, pero cada mañana el Espíritu Santo me llama hasta ese lugar en que me encuentro con Dios. La gracia de Dios se inclina y se encuentra conmigo en la simplicidad de mi tiempo de oración. Repentinamente me veo confrontada con la majestad de mi Redentor, aquel que es responsable de cualquier cosa buena que haya en mí. Mis pecados pasados son perdonados y nuevas misericordias caen como maná del cielo. Una vez más, entonces mi corazón se conmueve y rindo todo nuevamente, mañana tras mañana. Eso es lo que debemos hacer, vivir un día a la vez. Que Dios te ayude y que me ayude. Amén.